Sin duda, las campañas de vacunación y los programas de vacunación son en un territorio nacional, ¿verdad? Sí. Por ende, esto está pasando en el mundo. En el marco de la pandemia y en la necesidad de dar una respuesta lo más rápida posible para reducir la mortalidad, la vacuna es la solución ideal. Y desde ese punto de vista, las inversiones que los estados nacionales o subnacionales puedan hacer en el sistema sanitario para aportar vacunas es la mejor inversión. Eso también lo tenemos que tener en claro. Por eso la voluntad política del gobernador. Es cierto que a nivel mundial hay una disputa por las vacunas. Este es un fenómeno mundial y ahí se van posicionando los distintos estados nacionales. Lo propio está haciendo Argentina. El gobernador lo que quiso enfatizar en su discurso fue precisamente la voluntad política de Córdoba de que cuando se abran las posibilidades de sumar recursos por parte de los estados subnacionales, Córdoba levanta la mano y va a estar presente. Como provincia. Ahora, ¿es posible alcanzar en este contexto y al ritmo que vamos en la vacunación este 70% que sería la inmunidad de rebaño? Incluso el ministro de Salud de la Nación ha hablado de que en el mes de julio va a estar vacunado el 70% de la población, que sería algo así como 30 millones de argentinos. Bueno, yo la verdad que no cuento con la información precisa para poder definir esta cuestión, pero sí tengo información de nuestro Ministerio de Salud y por expresiones de nuestro Ministro de Salud que nosotros tenemos una primera etapa que son 1.200.000 personas como población objetivo, la población de riesgo, que para ese grupo, con el dispositivo que tenemos hoy, aceitándolo, lo podemos hacer en 6 meses, ¿verdad? Entonces, esto es importante, son declaraciones que nuestro ministro ha hecho y todo tendrá que ver, insisto, con la posibilidad de contar con el producto farmacéutico, claro, ¿verdad? Sí. Porque el dispositivo en Córdoba se está trabajando muy bien, de una manera muy aceitada, participando los hospitales regionales, los de capital, los del interior, los gobiernos locales, habilitando también con el voluntariado las instituciones intermedias en todas las localidades, los lugares físicos y también la disponibilidad del personal para llevar adelante la vacunación. Todo eso se está trabajando muy bien, ¿no? Con todo lo que significa la preparación y todo lo demás, pero dependeremos de la cantidad de vacunas, ¿no? Bien, Francisco, has dicho muy bien que hay una pelea casi geopolítica, no solamente de los intereses económicos, de la distribución de las vacunas en el mundo. Perdón. ¿Hay en la Argentina también una disputa política por quién vacuna a raíz de lo que pasó en Buenos Aires, por ejemplo, con la Cámpora, anunciando de que las vacunaciones se van a realizar en algunos locales partidarios o hay que inscribirse en locales que maneja esta agrupación juvenil del gobierno nacional? ¿Hay también una pelea política por las vacunas en la Argentina? Según tengo yo entendido, el órgano que es el COFESA a nivel nacional, que es el órgano que reúne a todos los ministros de salud de la provincia y el ministro de salud de la nación, tienen una distribución absolutamente proporcional respecto de la cantidad de vacunas que llegan a cada una de las jurisdicciones. No conozco dentro de la jurisdicción de provincia de Buenos Aires cómo es la distribución, pero sí sé que en lo que hace a la distribución nacional existen reglas muy claras y equitativas respecto a la distribución. Bien, ahora apelo a tu condición de exministro de Salud para conocer tu opinión si es posible volver a las clases presenciales y si esas clases pueden generar un ámbito de contagio, ya sea los estudiantes, adolescentes, docentes. ¿Cómo observas ese panorama? En primer lugar, es muy importante poder rehabilitar lo que significa el sistema educativo tanto a nivel nacional como a nivel de las jurisdicciones provinciales. O sea, es importante volver al aula. Es muy importante volver al aula. Y desde ese punto de vista, por supuesto que siempre se corren riesgos, ¿verdad? Lo que tenemos como ventaja en este momento es la experiencia que ha significado el 2020 respecto de lo que significan los protocolos, el conocimiento que se ha desarrollado, la sistematización de todo lo que es el sistema de salud, que está atento a cualquier evolución de la contingencia, y la predisposición de las familias,
¿no? Porque esto es un tema que se vive en la familia, como así también de los cuerpos docentes y de la comunidad en general de recuperar la actividad. Yo creo que va a depender mucho de lo que vaya a ocurrir desde el punto de vista epidemiológico, pero fundamentalmente el hecho está en que hay que avanzar en lo que significa la posibilidad de iniciar el ciclo educativo. Y el ministro de Educación, como el ministro de Salud, como el COE provincial, están todos trabajando con los cuerpos docentes para llevar adelante este proceso. Por supuesto de que tiene características diferentes en las grandes ciudades o en las ciudades del interior. Siempre se va a manejar con prudencia, será un tema progresivo, pero yo creo que es muy importante avanzar en este tema. Es muy importante la presencia de los alumnos en el aula. ¿Los docentes deberían estar todos vacunados o es posible que vaya un docente que no es posible, tenga? Por supuesto que es posible de que los docentes atiendan las aulas sin que aún estén vacunados. Bueno, en este aspecto lo ideal sería, insisto, ¿no es cierto?, de que uno pudiera progresar rápidamente con la aplicación de las vacunas. Pero yo doy un ejemplo. El sistema de salud a nivel mundial, provincial, nacional, se manejó prácticamente un año sin que hubiera vacunas para los profesionales de salud. Y en ese aspecto, ¿no es cierto?, los cuidados, las medidas de bioseguridad, el hecho de respetar los protocolos son, por supuesto, muy importantes para poder minimizar los efectos de la pandemia. Bien. Y ojalá que rápidamente podamos. Ya empezamos a vacunar a los docentes que tienen más de 60 años. Otro tema de la salud, pero que también tiene su arista político, porque se ha presentado un recurso de amparo en Chaco contra la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, la ley del aborto, como se la conoce comúnmente. En Córdoba hay una presentación en Río Cuarto, y en Córdoba los grandes centros hospitalarios, es decir, los de mayor número de camas y aparatología, han dicho que ellos son objetores de conciencia, es decir, que no van a facilitar el tratamiento o lo que puede ser la receta a una persona que quiere interrumpir su embarazo. ¿Esto va a complicar la aplicación en Córdoba? ¿Cuál es tu análisis de esta situación? Yo creo que no. Además, porque en definitiva, ¿no es cierto?, las instituciones pueden tener una mirada y una posición respecto del tema, pero también desde el punto de vista legal tienen la responsabilidad médica de garantizar el derecho a la interrupción del embarazo, y en ese sentido, si no lo van a hacer porque no cuentan con los profesionales en su ámbito, tienen que sí garantizar la derivación de esa persona al lugar en donde se le pueda garantizar el procedimiento. La atención, ¿verdad? Digamos. Por eso no creo que vaya a haber demasiadas contradicciones en ese sentido. Simplemente se trata, porque es una cuestión médica también, ¿verdad? Y dentro del sistema de salud existe la confidencialidad y existen los mecanismos para poder llevar adelante estos procedimientos, dándole garantías y asegurando los derechos, ¿no es cierto? Está bien. Vos lo señalabas con respecto a esto, lo que tiene que ver con la interrupción del embarazo, y me comentabas fuera de cámara que hoy la mayor parte de esta problemática se resuelve vía farmacológica y es muy poco los casos que requieren una intervención médica o quirúrgica, digámosla así. Sin duda, ¿no es cierto? Ese ha sido el gran cambio respecto a lo que significa la interrupción del embarazo, ¿no? En ese aspecto, la utilización del misoprostol, que es un fármaco que se hace, digamos, bajo control médico, pero garantiza un resultado muy eficaz en la interrupción del embarazo. La ley nacional prevé que hasta la semana 14ª, ¿verdad? Sí. En ese sentido, también la interrupción legal del embarazo, en los casos de que haya cuestiones de salud o cuestiones que tengan que ver con una violación de la mujer, que también habilitan la interrupción legal del embarazo en otras circunstancias, también, bueno, la utilización de este fármaco hace de que los procedimientos, al no ser procedimientos quirúrgicos, en donde hay una agresión quirúrgica, el pronóstico y el resultado de la interrupción se puede controlar mejor. Por eso también la reducción de la morbimortalidad respecto a este tema. Yo esto quiero dejar en claro lo que pasa en Córdoba, por ejemplo, ¿no es cierto? En los últimos 10 años en Córdoba, y en los últimos 3 hemos tenido 0 muerte materna, ¿no es cierto?, por una interrupción
del embarazo, digamos, provocada, ¿no? Pero a veces se conocen casos de prácticas ilegales y sí, ahí se han producido muertes. Bueno, pero no. Pero en Córdoba yo esto lo puedo aseverar con absoluta fidelidad, porque en Córdoba se define la causa, en definitiva, sí, de la muerte, ¿no es cierto? La etiología, la causa de la muerte. Bueno, y en ese sentido, ¿no es cierto?, nosotros tenemos perfectamente establecido lo que pasó en los últimos 10 años. Te decía que en los últimos 3, 0, y si uno contabiliza los últimos 10, se han producido 10 muertes, ¿no es cierto? O sea que en realidad es muy poca la cantidad de mujeres, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que bien, en el último año han nacido más de 50.000 niños en la provincia de Córdoba, ¿verdad? Bueno. Y que siempre la mortalidad materna es una razón entre nacidos vivos y muertes maternas, cada 10.000, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, este es un dato importante para tener en cuenta. Bueno, se nos ha ido mucho tiempo hablando de salud, pero nos quedan 2 temas de política que te pido que lo resolvamos rápidamente. Sí. Uno, respecto a este falso médico del COE de Río Cuarto, que se ha ordenado ahora su detención y se ha cumplido, digamos, se ha dicho de que hay también un entramado político que lo ha favorecido, que lo ha protegido en estas sus fabulaciones, en estas sus actuaciones, e incluso te han señalado a vos como uno de los dirigentes políticos que pudo haber influido en la carrera de este joven. No lo conozco. No lo conozco. No lo conozco. Además, en esto quiero ser absolutamente claro, y el ministro de Salud lo ha expresado, ¿verdad? Esta persona ingresó como un voluntario dentro del sistema provincial. El COE tiene aproximadamente 14.000 personas que voluntariamente se han sumado. 14.000 sí, personas. De las cuales en este momento debe haber más de 2.000 que están trabajando dentro del sistema. Bien. El ingreso al COE, ¿no es cierto?, como voluntario, no requiere ningún título profesional. Uno puede hacerlo sin tener ninguna idoneidad, porque en definitiva uno se presenta como voluntario, se lo capacita para una determinada acción y se la lleva adelante. Pero acá hay que ser concreto. Cuando el Ministerio de Salud, el Consejo de Médicos, la Secretaría de Salud Pública de Río Cuarto, tomaron noticias respecto a esta situación, lo que se hizo fue el mismo día apartarlo a esta persona y se hicieron las denuncias a nivel de la justicia y del Consejo de Médicos para que, bueno, terminara ahora en un procedimiento de esta naturaleza. Yo Bien. en esto quiero rescatar una cosa, 2 palabras, ¿no es cierto? Primero, acá no hay ninguna cobertura política de ninguna naturaleza, ninguna naturaleza. Esto lo quiero dejar en claro. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, se debe a una situación especialísima de una persona, ¿no?, que tiene determinadas características, ya se verá cuáles son los problemas y todo lo demás. Algo hay así mucha como gente que trabaja mucho, que trabaja muy bien, y el voluntariado es sumamente valioso y es una actitud solidaria de desprendimiento que yo quiero. Hay una famosa película, Atrápame si puedes, que realmente es un fabulador, no sé si tendrá las características de este joven de eso. Para cerrar, al toque, ya me dicen que estamos excedidos en tiempo. Obviamente has respaldado el mensaje del gobernador. Te pido por la autocrítica que ha pedido la oposición, sobre todo en temas de salud y de inseguridad, que dijo que el gobernador no habló o no hizo una autocrítica sobre esos temas. A nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar la provincia y de llevar soluciones frente a las distintas instancias. Permanentemente quien gestiona el gobierno tiene que ir solucionando temas porque las demandas son diferentes, las situaciones, y se corrigen cuestiones, pero lo hacemos desde los hechos. O sea, la autocrítica se tiene que expresar en medidas que resuelvan los temas, y yo creo que eso es lo que hace el gobernador de la provincia de Córdoba.